Gloria a Dios. Dios les bendice, mis hermanos, grandemente. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Es un gusto estar compartiendo aquí mediante este medio a cada uno de mis hermanos esta palabra. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 3, en el verso 14. Y ahí vamos a comenzar este estudio. Dice Efesios 3:14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el 15: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y en el 16 dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Gloria a Dios. Pablo oraba para que los cristianos estuviéramos fortalecidos con poder en el hombre interior. En estos días, hermanos, que son días de lucha, cada uno sabe la situación que está enfrentando. Son días de encierro por la pandemia que estamos enfrentando en nuestro país, y en nuestra mente se está librando en batallas, y es importante que nosotros estemos fortalecidos en esta palabra, ya que esta palabra es lo que realmente nos saca adelante. El enemigo está atacando en nuestra mente con pensamientos de enfermedad, con pensamientos de depresión, con pensamientos de pobreza, con pensamientos de escasez. Y aquí es precisamente donde Dios quiere que nosotros estemos fuertes en su palabra. Que no permitamos que el enemigo venga a robar en nuestra mente. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:16. Pablo hablando decía: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Este es un tiempo, hermano, donde nosotros debemos aprovechar para estarnos alimentando de esta palabra, hermano, porque esta palabra es lo que nos hace fuertes, como lo mencionaba hace un momento. En estos días en que estamos enfrentando estas situaciones que se están dando, quizás a veces parece que esto no es nada positivo, y si lo vemos desde un punto de vista decimos, pues es que esto no es positivo, el que estemos encerrados, el que estemos guardando. Pero sabes que Dios aún de ahí quiere que nosotros saquemos cosas positivas. Amén. Por eso es importante, por eso dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Aunque sean días de lucha, aunque sean días de situaciones difíciles, nosotros tenemos que aprovechar bien este tiempo. Tenemos que aprovechar bien el tiempo para estarnos alimentando de la palabra. Son tiempos de guerra, donde cada uno de nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar las luchas y para enfrentar las batallas. Y así como en la guerra, en lo natural, se requiere que los soldados estén fuertes, estén bien alimentados para resistir las inclemencias, para resistir el fragor de la batalla. Así como un luchador o un boxeador, se requiere que suban al ring bien preparados, bien entrenados, física y mentalmente. Así, hermano, nosotros tenemos que estar fuertes. Tenemos que estar fuertes porque estamos enfrentando una batalla todos los días. Pero lo hermoso de esto es que esta batalla ya está ganada, porque Cristo la ganó para nosotros. Entonces, esto es importante, que estemos bien fuertes y firmes en esa posición que Cristo ya ganó para nosotros. Él nos ha hecho más que vencedores, pero es importante que nos estemos alimentando, que estemos fuertes para que esto sea efectivo en nuestras vidas. Porque, como te decía, estamos enfrentando una lucha.
Y así como los guerreros, como los soldados necesitan estar fuertes para la batalla, nosotros también necesitamos estar fuertes, hermano. ¿Y cómo nos fortalecemos? A través de su palabra. A través de estarnos alimentando de esta palabra, porque esta palabra es el alimento espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Cuando nosotros estamos bien espiritualmente, cuando estamos fortalecidos espiritualmente, estamos firmes y enfrentamos cualquier situación. ¿Y sabes qué? Tomamos esa victoria que Cristo ya ganó para nosotros. Amén. Dice en Efesios 6:10. Dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios quiere que nos fortalezcamos en el Señor. Dios quiere que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. La palabra fortalecer significa hacernos fuertes, significa adquirir más fuerza. Y por eso aquí dice fortaleceos, pero ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De quién vienen las fuerzas? Del Señor. ¿De quién viene ese poder que nos va a ayudar a salir adelante? Del Señor, de su palabra. Por eso es importante que estemos alimentándonos de su palabra. Ahí enseguida dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El enemigo está atacando, pero cuando nosotros nos estamos alimentando, cuando estamos firmes en la palabra, podemos enfrentar cualquier situación que venga en contra de nosotros, la podemos enfrentar con esa seguridad de que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces tenemos que fortalecernos. Así como en lo natural también hay gente que se da cuenta. De repente, a lo mejor a la hora de estar trabajando en el día a día, de repente se empieza a sentir débil. Y muchos dicen, es que necesito estar más fuerte. Necesito hacer ejercicio. Necesito tomar vitaminas. Necesito alimentarme bien. Y comienzan a cambiar sus hábitos. Y comienzan a ejercitarse, comienzan a tomar vitaminas, comienzan a alimentarse mejor y se empiezan a sentir más fuertes en lo natural. Pues ¿sabes qué? Nosotros tenemos que hacer esto también en lo espiritual. Necesitamos estar fuertes. Necesitamos fortalecernos. ¿Y en qué nos fortalecemos? En la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos de esta palabra de Dios, porque esta palabra de Dios es el alimento más sano. Esta palabra de Dios es mejor que un gimnasio, hermano. ¿Por qué? Porque nos da fuerzas, porque nos fortalece y nos ayuda a enfrentar cualquier situación. Amén. Entonces, por eso es importante, es el mejor ejercicio, porque nosotros somos seres espirituales. Y necesitamos ese alimento espiritual. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque esto nos va a hacer fuertes y cuando venga la situación la vamos a poder resistir. ¿Por qué? Porque hemos tomado fuerzas, no de nosotros mismos, sino fuerzas que vienen de Dios, fuerzas que provienen de su palabra. En el Antiguo Testamento, hermano, tenemos la historia de Caleb. Caleb fue un hombre que aprovechó bien el tiempo, hermano. Y déjame decirte que él estaba fuerte, no con las fuerzas suyas, sino con las fuerzas de Dios. Mira, vamos al libro de Josué, capítulo 14, en el versículo 7. Josué 14:7 dice, hablando Caleb, dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea
a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Cuando Caleb tenía 40 años, fue mandado junto con otras 11 personas, fueron de espías a explorar la tierra prometida, que fueran a ver cómo estaba la tierra prometida. Y todos los, 10 trajeron malas noticias y solamente Josué y Caleb fueron los únicos que le creyeron al Señor y se mantuvieron firmes en eso que Dios les había prometido. Y ahí mismo en el 8 dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Fíjate, él se mantuvo firme. Y sabes que el pueblo de Israel tuvo que vagar 40 años más en esa tierra prometida. O sea, para poder entrar, a la tierra prometida, 40 años, imagínate tanto tiempo. Pero déjame decirte que Caleb se mantuvo firme en lo que le había creído al Señor. Él sabía que Dios no fallaba, que lo que Dios les había prometido, él lo cumplía. Él se mantuvo firme en la palabra. Imagínate cuántas cosas vinieron a su mente durante esos 40 años, cuántos ataques, pero él se mantuvo firme. Y mira, fíjate en el versículo 10, dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años. O sea, ya tenía 85 años, habían pasado 45 años. Pero fíjate lo que él hablaba, dice, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, ¿verdad? Él se había mantenido fuerte en la palabra. Él no se había dejado influenciar, no se había dejado contaminar por todo el pueblo, por todos los demás. Él se mantuvo firme en lo que estaba creyendo. Y él podía declarar con esa seguridad que todavía estaba igual de fuerte. Dice, ¿cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Y déjame decirte que estas no eran sus fuerzas naturales, eran las fuerzas que Dios da. Amén. Cuando nosotros estamos alimentándonos de la palabra de Dios, podemos salir adelante, no importa la situación que venga, no importa los problemas, no importa los tiempos difíciles que estemos pasando, nosotros podemos salir adelante porque no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino lo estamos haciendo con las fuerzas de Dios. Pero por eso es importante que estemos bien fortalecidos, que estemos tomando de sus fuerzas. ¿Y cómo tomamos de sus fuerzas? Cuando nos estamos alimentando de su palabra, porque su palabra nos fortalece. Y fíjate, en el 12, lo que Caleb declaraba, dijo, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí. Déjame decirte que los anaseos era un pueblo de gigantes, gente muy alta, gente guerrera, gente muy fuerte. Pero Caleb sabía que él no estaba confiando en sus propias fuerzas. Así como cuando David venció a Goliat, lo venció no porque David tenía mucho tino, no porque David sabía manejar muy bien la onda, sino porque David estaba confiando en el Señor. Y él sabía que cuando enfrentaba a aquel gigante no lo hacía con sus fuerzas, sino lo hacía con las fuerzas del Señor. Parado, firme en la palabra. Y Dios quiere que nosotros estemos firmes en su palabra. Ahorita en estos tiempos que se están dando estas situaciones, la situación de salud, la situación económica, déjame decirte que tú y yo somos más que vencedores. Y salimos adelante. Y aún en estos tiempos Dios nos hace ir hacia arriba, nos hace brillar, porque no estamos dependiendo de nuestras fuerzas, sino estamos dependiendo de las fuerzas de Dios. Y esas fuerzas de Dios vienen a través de estarnos alimentando de la palabra. Por eso es muy importante, hermano, que te fortalezcas, que tomes fuerzas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y fíjate en la última parte,
cuando dice que le dé aquel monte donde están los anaseos. Dice, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Y luego dice, quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Él estaba con esa convicción de que él los iba a echar. Y fíjate, en este versículo 12, de repente parece como si dudare, porque dice, quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Pero fíjate, estaba leyendo, estaba viendo una versión de la misma Reina Valera, aunque ya más antigua. Ahí dice diferente, dice, el Señor será conmigo y los echaré como el Señor ha dicho. O sea, lo que habló era con seguridad. Dios está conmigo y yo los voy a echar como el Señor ha dicho. Porque Dios había dicho que ellos iban a tomar esa tierra prometida y que esa tierra era de ellos. Y entonces Caleb estaba firme en eso que Dios había dicho. Amén. Gloria a Dios. Hermano, Dios ha dicho que nosotros somos más que vencedores. Dios ha dicho que nosotros somos sanos por las llagas de Cristo Jesús. Dios ha dicho que nosotros somos prósperos en el nombre de Jesús. Y aunque estemos enfrentando luchas, nosotros debemos pararnos firmes en lo que Dios ha dicho. Y estar con esa seguridad de que si Dios lo ha dicho, eso se hace. Y yo me mantengo firme y yo lo sigo declarando. Es importante, hermano, que estemos convencidos. Caleb estaba convencido de la palabra. Y nosotros también tenemos que estar convencidos. ¿Y cómo nos convencemos? ¿Cómo logramos que esta palabra se haga un convencimiento en nosotros? Esto lo hacemos a medida de que todos los días estamos alimentándonos de la palabra de Dios, que estamos leyendo, que estamos hablando la palabra de Dios, que esta palabra está fluyendo en nosotros. Llega un momento en que se nos hace un convencimiento y entonces estamos firmes y nada nos puede mover. Amén. Dios quiere que nosotros estemos firmes. Dios quiere, vuelvo a lo que veíamos al versículo anterior, donde decíamos que aprovechemos bien el tiempo. Gloria a Dios. Estos tiempos, hermano, hay que aprovecharlos bien. Si tú estás ahí en tu casa, guardado, estás ahí encerrado, pues ¿sabes qué? Es tiempo para que aproveches ese tiempo, para que busques al Señor ahí en la intimidad de tu hogar. Es tiempo para que te conectes y entres y cheques mensajes. Gloria a Dios por este medio, porque aquí tenemos palabra y la podemos estar viendo ahorita en este momento y después al día de mañana volver a repasar, porque Dios nos habla cada vez que escuchamos su palabra. El Espíritu Santo nos habla de una manera personal y a medida que nosotros estamos escuchando y alimentándonos, gloria a Dios, porque esto nos hace estar firmes y estar fuertes. Tenemos que aprovechar este tiempo para estar orando, para estar declarando victoria en nosotros, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro país. Hay que estar hablando la palabra de Dios. Entonces es importante que estos tiempos pasemos un tiempo de intimidad con nuestro Dios, que le estemos buscando. Y todo esto, a medida que más lo estamos haciendo, a medida que más estamos fluyendo en este tipo de cosas, entonces nosotros nos estamos convenciendo, nos mantenemos firmes y nos estamos llenando, fortaleciendo, llenando de las fuerzas de Dios. Dios quiere que nos fortalezcamos, que estemos fuertes, que estemos firmes. Recordamos una vez más que fortalecernos es llenarnos de fuerza. Dios quiere que estemos fortalecidos, que estemos llenos de sus fuerzas. ¿Y cómo lo hacemos? A través de estarnos alimentando. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, en el verso 9. Dice la palabra de Dios: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Gloria a Dios.
Él guarda los pies de sus santos. Cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo somos santos. Santo tiene varios significados, pero uno de los significados, dos significados. Uno es que es alguien perfecto y libre de toda culpa. Cristo espiritualmente nos ha hecho perfectos y nos ha limpiado y lavado, nos ha hecho libres de toda culpa. Somos justos, por lo tanto, somos santos. Santo también significa consagrado y dedicado a Dios. Hermano, Cristo te compró con su sangre. Él pagó un precio muy alto por tu vida, por ti y por mí. Y cuando Él te compró con su sangre, Él te dedicó y te consagró a ti para Él. Entonces, hermanos, es importante que nos demos cuenta que nosotros somos santos. Y aquí dice que Él guarda nuestros pies, Él guarda nuestro camino. Saca de tu mente todo temor de que vas a ser afectado, de que se van a venir las cosas para abajo, de que vas a estar mal en tu salud, de que vas a estar mal en tu economía. Saca eso de tu mente, porque dice, Él guarda los pies de sus santos. Mas los impíos, dice, perecen en tinieblas. Dice, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nosotros somos fuertes, pero por las fuerzas del Señor. Por eso, vuelvo a repetir, es importante que nos estemos fortaleciendo en el Señor, alimentándonos de su palabra. Gloria a Dios. Entonces, eso es muy importante ahorita en estos tiempos que estamos enfrentando. Estamos enfrentando estos tiempos no con las fuerzas nuestras, no con nuestras propias fuerzas, no con nuestras propias habilidades, sino con las fuerzas, con la habilidad de Dios, con lo que Cristo ganó. Proverbios 14:26. Perdón, primero, antes de Proverbios, vamos a ir al Salmo 62:7. Ahorita vamos a Proverbios. Salmo 62:7. Decía el salmista, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Fíjate lo que decía el salmista, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. El salmista era alguien que estaba enfrentando luchas. Él enfrentaba luchas, enfrentaba muchos enemigos, pero él sabía que su fuerza estaba en Dios. Porque Dios era el que lo había levantado. Dios era el que lo había hecho rey. Dios era el que lo sostenía. Hermano, tú y yo somos reyes y sacerdotes. Y el Señor es el que nos sostiene. Él es nuestra roca fuerte. Él es nuestro refugio. Y fíjate con qué confianza lo decía el salmista. Y a pesar de que él vivía en otro pacto, pero él lo podía hablar, declarar, porque déjame decirte algo que tenía el salmista, es que todos los días él buscaba a Dios de una manera preciosa. Dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque le buscaba, y podemos ver como fruto de toda esa intimidad que él tenía con Dios, podemos ver todos los salmos tan preciosos que escribió, cómo le hablaba a Dios, cómo declaraba la palabra de Dios, porque era un hombre que buscaba de Dios. Y nosotros, cuando sabemos que Él ya vive dentro de nosotros, pero necesitamos tener esa intimidad con Él. Necesitamos tener esa intimidad. ¿Y cuándo tenemos intimidad? Cuando le estamos buscando en oración, cuando estamos alimentándonos de su palabra, cuando estamos meditando su palabra, estamos en esa intimidad y nos estamos fortaleciendo en Él. Gloria a Dios. Proverbios 14:26. Ahora sí vamos a ese versículo. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos.
Entonces, fíjate esto. Proverbios 14:26 dice, en el temor de Jehová. Sabemos que el temor de Jehová no es miedo. No tiene nada que ver con miedo, con el miedo a Dios, con tener miedo a Dios. Sino significa respeto. Sino significa darle esa importancia, darle ese lugar que tiene la palabra de Dios en nosotros. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos reconociendo la importancia que tiene la palabra de Dios en nosotros, dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Cuando estamos dando la importancia a la palabra de Dios, entonces tenemos esa fuerte confianza. Estamos firmes. ¿Por qué? Porque sabemos que no estamos confiando en nosotros, estamos confiando en el Señor y sabemos que Dios es fiel. Que Dios cumple lo que dice, que su palabra es verdadera y nos mantenemos firmes en lo que somos y en lo que tenemos en Cristo Jesús. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, dice, y esperanza tendrán sus hijos. Amén. Cuando nosotros estamos dándole esa importancia a la palabra, no solamente nos beneficiamos nosotros, sino aún nuestra familia es tocada. Aún nuestra familia es bendecida. Cuando nosotros estamos creyendo la palabra, cuando estamos confiando en la palabra, cuando le damos la importancia a la palabra, cuando reconocemos que la palabra es verdadera. Y si la palabra de Dios dice que somos sanos por las llagas de Cristo, nosotros estamos fuertemente confiados que ningún virus toca nuestro cuerpo ni el de nuestra familia. ¿Por qué? Porque estamos confiando en la palabra. Jesucristo es la palabra y nuestra confianza está en Él, en lo que Él ha dicho, y nos mantenemos firmes. Y déjame decirte que tú eres sano por las llagas de Cristo Jesús y que tu familia es sana por las llagas de Cristo Jesús. Por eso es importante, hermano, que le estemos dando esa importancia, ese peso en la palabra. Porque cuando le damos esa importancia podemos caminar con la fuerte confianza de que a pesar de la situación económica, que a pesar de lo que está pasando a nuestro alrededor, Dios suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Jesucristo se hizo pobre para que yo fuese prosperado y bendecido en todo. Cuando nosotros estamos firmes en la palabra, cuando le estamos creyendo, podemos enfrentar cualquier situación y podemos enfrentarla con la seguridad de que Cristo ya ganó para nosotros la victoria. Hace rato que veíamos que estamos enfrentando una guerra, una batalla, mencionaba que la diferencia y que la gran bendición es que esta batalla ya está ganada por Cristo. Amén. Y ya solo resta que nosotros nos levantemos y tomemos esa victoria que Cristo ya ganó para nosotros. Amén. Gloria a Dios. En Joel capítulo 2, verso 2. Dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de noche y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Hermano, ese pueblo eres tú, ese pueblo soy yo. Nosotros somos ese pueblo grande y fuerte. Y esto es real. Somos un pueblo grande y fuerte. Sus hijos somos un pueblo grande y fuerte. Dice, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Hermano, como te decía, somos ese pueblo fuerte. Y debemos estar conscientes de esto para no dejarnos robar por el enemigo. Nosotros somos fuertes, hermano. Y Dios quiere que nos fortalezcamos y que nos levantemos con esa fuerza que Él ya nos ha dado. Entonces, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, nosotros podemos salir adelante. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y fíjate, en el capítulo 3, ahí más adelante, en el versículo 9, dice algo muy precioso.
Dice, proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Hermano, tú y yo somos esos valientes. Y Dios quiere que estemos despiertos, que no nos durmamos, que estemos poniendo por obra la palabra de Dios. En estos tiempos es triste ver cómo algunos se empiezan a adormilar, por la situación que se está dando, empiezan a descuidar su vida espiritual, y Dios quiere que no lo hagamos, que nos despertemos, que nos demos cuenta que es tiempo de guerra, que es tiempo que los valientes como tú y como yo estemos parados firmes en la palabra, enfrentando todas las situaciones que se están dando. Es importante. Dice aquí, despertad a los valientes. Tú eres un valiente, hermano. Tú eres un valiente. Si has sido robado, si te has quedado adormilado, hermano, despiértate. Porque Dios quiere que nos levantemos en guerra, en lucha, porque nosotros somos más que vencedores. Somos los encargados de proclamar la victoria que ya Cristo ganó para nosotros. Amén. Entonces es importante que estemos despiertos, porque un valiente, un guerrero, un hombre de guerra, si está dormido, no va a poder pelear la guerra, no va a poder pelear la batalla. Tiene que estar despierto, con todos sus sentidos alertas. Por eso es este mensaje, para que nosotros nos fortalezcamos, porque déjame decirte que es tiempo de guerra, es tiempo de lucha, es tiempo donde tenemos que estar fuertes para enfrentar lo que venga, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Gloria a Dios. Es tiempo de estar fortalecidos y fuertes en la palabra del Señor. Y déjame decirte que el Señor me ponía esto, que siempre estamos enfrentando luchas en realidad. Siempre estamos enfrentando batallas. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros estamos fuertes, cuando nosotros estamos fortalecidos en la palabra del Señor, hay ocasiones que ni siquiera resentimos esa lucha porque estamos fuertes. Hay ocasiones que a lo mejor sí sentimos la lucha, pero no la sentimos tan fuerte. ¿Por qué? Porque estamos fuertes en su palabra. Dios quiere que nosotros estemos fuertes en su palabra. Pero por el contrario, cuando no nos hemos alimentado de la palabra, cuando no estamos fortalecidos en su palabra, entonces estamos débiles. Y cuando estamos débiles, cualquier viento nos tambalea. Por eso Dios quiere que nosotros estemos bien alimentados, bien fortalecidos. Estamos enfrentando luchas, pero mayor es esta palabra, mayor es el Señor que está con nosotros que aquel que en el mundo está. Entonces Dios quiere que estemos firmes en la palabra de Dios. Somos fuertes en el Señor. Dios quiere que nos mantengamos firmes en su palabra, que estemos despiertos, que no nos durmamos, porque nosotros somos más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que poner en actividad estas fuerzas que ya están dentro de nosotros. Necesitamos activar esas fuerzas. Esas fuerzas ya están dentro de nosotros, porque somos seres espirituales, porque Dios vive dentro de nosotros, porque tenemos la naturaleza de Dios. Pero tenemos que estar activando estas fuerzas en estos momentos en que estamos enfrentando luchas, en que estamos enfrentando batallas. Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Gloria a Dios. Tenemos que hablar esta palabra, aplicarla en nuestras vidas. Y fíjate lo que dice ahí en el siguiente versículo. Dice en el versículo 10, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Gloria a Dios. Y no se refiere aquí que seamos débiles, porque nosotros ya somos fuertes. Pero a veces en nuestra mente nos sentimos débiles.
A veces en nuestra mente nos sentimos desfallecer cuando no estamos bien fortalecidos, cuando no estamos bien alimentados de la palabra, cuando hemos dejado entrar pensamientos negativos y de repente nos sentimos débiles, como que ya no vamos a salir adelante, como que ya todo está perdido. Pero aquí es donde Dios quiere que nos levantemos. Tú eres un valiente, tú no tienes por qué estar dormido, tú tienes que estar despierto. Y por eso aquí dice que diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque en Cristo no hay nadie débil. Porque en Cristo somos fuertes. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque dice en 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios capítulo 10. En el verso 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos en la carne porque estamos en un estuche de carne y hueso, porque estamos en este mundo, porque estamos enfrentando las situaciones que está enfrentando todo el mundo. Pero aquí dice que nosotros no militamos, no peleamos, no enfrentamos nuestras luchas según la carne. En el verso 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son nuestras propias fuerzas, no es nuestra propia genética lo que nos hace sanos. Somos sanos por las llagas de Cristo Jesús. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermano, lo que Dios nos ha dado es poderoso para destruir fortalezas, para derribar esas mentiras, para derribar esas situaciones negativas. Y aquí dice algo, dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que estar derribando argumentos. ¿Y cuáles son los argumentos? Son todas esas palabras, todos esos pensamientos, todas esas situaciones que vienen a tu mente a decirte que no se puede, a decirte que estás enfermo, a decirte que no vas a salir adelante, a decirte que estás arruinado. Pero aquí es donde nosotros tenemos que derribar esos argumentos y pararnos firmes en la palabra, fortalecernos firmes en la palabra y decir, yo no creo ninguna mentira de esa, porque Dios lo ha dicho en su palabra, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, estamos peleando una batalla que estamos enfrentando en nuestra mente, porque ahí es donde vienen los pensamientos negativos, pero ahí es donde tenemos que renovar esta mente, cambiar esta mente, poner los pensamientos de Dios, que son los pensamientos que nos hacen salir adelante. Decía, ahorita leíamos que dice, diga el débil, fuerte soy. Nosotros somos fuertes, hermano. En 1 Corintios 1:25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y aquí estaba buscando esta palabra de insensato. ¿A qué se refiere? Y aquí se refiere a inmaduro. Insensato es inmaduro. Entonces, aquí está hablando que aún aquel que acaba de nacer de nuevo, aún aquel bebé en Cristo Jesús, ¿verdad?, que a lo mejor apenas recibió a Cristo el domingo o el miércoles, ese que ha recibido a Cristo, dice, es más fuerte que los hombres. Imagínate la fuerza que tenemos nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Un bebé que a lo mejor todavía no ha conocido mucho de la palabra, que quizás está actuando conforme a su mente natural, pero aún así él tiene más fuerza que la fuerza que pueda tener el hombre en el mundo allá en lo natural, porque esa fuerza que tiene ese bebé es la fuerza de Dios. Amén. Dios quiere que nosotros estemos fortaleciéndonos en las fuerzas de Dios, porque eso nos va a hacer salir de toda situación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y mira, vamos al Salmo 18:29.
Fíjate lo que decía el salmista. Decía, contigo desbarataré ejércitos, ¿verdad? Él no decía, yo por mi propia fuerza voy a acabar con los ejércitos. No, él decía, contigo, Señor, yo voy a desbaratar ejércitos. O sea, no importa el ejército que venga contra mí, yo lo voy a vencer. Hermanos, nosotros con la palabra de Dios podemos desbaratar cualquier cosa negativa que venga en contra de nosotros. Dice enseguida, y con mi Dios asaltaré muros. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Y esto de acrisolada se refiere a que es probada, a que es una garantía esta palabra. Hermano, por eso debemos fortalecernos en esta palabra, porque esta es una palabra garantizada. No por el hombre, ¿verdad? No por el hombre que a veces te ofrece garantías y que al final te falla. Es garantizada por Dios, porque es la palabra de Dios. Y déjame decirte que Dios no miente, que Dios cumple lo que Él dice. Entonces dice, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en Él esperan. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y fíjate lo que decía el salmista, Dios es el que me de poder. Amén. Dios es el que nos da el poder para salir adelante. Aún en estos días de lucha, aún en estos días de batalla, Dios es el que nos ciñe de poder. Amén. Dice, y quien hace perfecto mi camino. Y luego fíjate en el 33 dice, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Las ciervas son unos animales que tienen una característica especial, estos ciervos. Son animales que pueden escalar montañas, pasar obstáculos. Tienen sus patitas diseñadas de tal manera que tienen esa habilidad para ir escalando. Y entonces aquí el salmista decía que el Señor le hacía sus pies como de ciervas, lo hacía escalar, ir sobre todos los problemas, sobre todas las circunstancias. Déjame decirte que Dios ha hecho nuestros pies como de ciervas y podemos salir adelante y podemos ir hacia arriba, aún en momentos de lucha, aún en momentos difíciles, nosotros podemos ir hacia arriba porque la palabra de Dios nos lleva y en Cristo Jesús vamos siempre de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y fíjate, dice, a quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Gloria a Dios. Entonces, es importante, hermano, ya para concluir, hermano, que nos fortalezcamos en la palabra, que estemos fuertes, porque eso es lo que nos va a hacer salir adelante. Aprovechar este tiempo, aunque sepamos que hay situaciones de lucha, pero debemos aprovecharlo para estar fortaleciéndonos en la palabra, fortaleciéndonos en el Señor. Y cuando lo estamos haciendo, ¿sabes qué? Vamos hacia arriba, porque nosotros estamos diseñados para ir hacia arriba. Amén. Gloria a Dios. Pues este es el mensaje que el Señor puso en mi corazón para compartirles, mis hermanos. Los animo a que sigan adelante, que sigan hablando la palabra de Dios. Y también por este medio mando un saludo a todos los maestros en su día, a todos los maestros en lo secular, como decía nuestra pastor Ivy, pero también a todos los maestros que predican la palabra, a todos los maestros de escuela dominical, de juniors, todos aquellos que están enseñando en la iglesia. Dios les bendice grandemente. Y vamos a hacer el llamado. Quizás haya alguien, quizás tú estás ahí viéndonos en este momento y es la primera vez que escuchas esta palabra, o quizás ya la habías escuchado, pero nunca has hecho la decisión de abrir tu corazón y recibir a Cristo. Quiero invitarte a que hagas esta oración. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y di: Padre Santo, en este momento yo abro la puerta de mi corazón y te invito a que vengas a vivir en él. Yo te acepto como mi Señor
y mi Salvador. Y yo declaro que a partir del día de hoy, mi nombre está anotado en el libro de la vida. Y yo sé que cuando yo parta de este mundo, yo me voy contigo, Señor. Gracias, Padre. Me pongo en tus manos y yo te pido, Señor, que seas tú el que me esté fortaleciendo día a día. Y yo declaro bendición en mí y en toda mi casa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si has hecho esta oración, gloria a Dios por tu vida, porque yo sé que a partir de hoy vienen cosas grandes, preciosas. Y te invito a que te estés alimentando de esta palabra. Gloria a Dios. Dios me les bendice grandemente, mis hermanos.